La bola de boliche de la figura pesa 70 newtons, descansa contra las paredes de un canal sin rozamiento. ¿Qué fuerzas ejercen las paredes de un canal sobre la bola? Suponga que la bola es una esfera uniforme. El primer paso es plantear el diagrama de cuerpo libre, con tres fuerzas que están actuando sobre este sistema. La primera fuerza que está actuando es la del propio peso de la bola, que como bien los da el problema como dato, vale 70 newtons. Vamos a tener además una segunda fuerza que actúa a 90 grados sobre esta superficie, llamada fuerza normal. Vamos a tener una tercera fuerza que está actuando del mismo modo a 90 grados con respecto de este plano inclinado, y de esta manera es como obtenemos la primera aproximación a nuestro diagrama de cuerpo libre. Recuerda que en un diagrama de cuerpo libre tú no puedes dibujar las cosas como quieras, todos los vectores deben de salir del origen. Y segundo, pero no menos importante, todos los vectores se miden con respecto del eje X con dirección hacia el vector. Por ejemplo, el vector de color verde, que vale aproximadamente, no sé, por decirte algo, 60 grados. Lo estoy midiendo con respecto a la línea del eje X y me voy caminando en sentido antihorario con dirección hacia el vector. El segundo vector que tenemos acá de color morado se mide a partir del eje X y se va con dirección hacia el vector. Es por eso que no podemos simplemente tomar estos ángulos y meterlos al diagrama de cuerpo libre, porque me están midiendo el ángulo de inclinación de los planos inclinados, no me están tomando la inclinación que hay aquí con estos vectores normales y la horizontal. Lo único que hacemos es estirar el vector normal hasta la horizontal para poder formar dos triángulos rectángulos. Por trigonometría sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Así que si el problema me está dando 60 grados, 90 grados por ser un vector normal, sobran 30 grados para completar los 180. Y lo mismo ocurre del otro lado, tenemos 40 grados que nos da el problema, 90 por ser un vector normal y sobran 50 para completar los 180. Y estos dos ángulos son los que se ocupan en el diagrama de cuerpo libre. Y a ver, siendo realistas, se queda un poco de flojera hacer todo esto solamente para brincar de esta cosa al diagrama de cuerpo libre, que es muy sencillo y solamente tiene 3 vectores. Así que el pequeño truco para que no tengas que hacer todo esto simplemente es observar la relación que existe entre el ángulo del plano inclinado del primer vector de color verde y el ángulo resultante que tenemos acá de este lado. Puedes observar que los ángulos son complementarios. Lo mismo ocurre con el vector normal 2 de color morado, medía 60 grados, pero el ángulo que utilizaremos para nuestros cálculos es de 30 grados. Es el ángulo complementario para poder completar 90 grados. Y veámoslo rápidamente con un ejemplo. El primer vector de color rojo está apuntando en esta dirección. El ángulo que voy a poner aquí entonces es el complementario de su plano inclinado, 30 grados. Y el siguiente vector que tenemos acá de color verde más o menos tiene esta dirección y podemos ver que su plano inclinado es de 80 grados, por lo que su ángulo complementario que pondremos aquí en un diagrama de cuerpo libre es de 10 grados. Y así es como completamos 90 grados y te evitas todo ese choro que acabamos de explicar. Y por último vamos a aplicar la primera condición de equilibrio para darle fin a este problema. Primero hacemos la sumatoria en el eje X igual a 0, ya que este sistema está en equilibrio. Analizamos el diagrama de cuerpo libre y podemos observar que las únicas flechas que tienen injerencia sobre el eje X son estas dos de arriba, ya que apuntan a la izquierda y a la derecha respectivamente. Vamos a comenzar analizando este primer vector normal. Podemos ver que tiene una componente hacia la izquierda, por lo que va a ir con un signo negativo. Y escribimos el término que nos va a permitir sacar la componente que apunta hacia la izquierda de ese vector normal. El siguiente vector que tenemos que analizar es el vector 2. Podemos ver que tiene 30 grados y apunta a la derecha, por lo que va a ir con un signo positivo. Y así es como escribimos el siguiente término de nuestra ecuación. Como ya no hay ningún otro vector que apunta a la izquierda o a la derecha, simple y sencillamente lo igualamos todo a 0, porque el sistema está en equilibrio. Siguiente parte, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el eje Y. Podemos ver que los tres vectores tienen componentes verticales. El primer vector normal apunta hacia arriba, por lo que el primer término que nos va a dar su componente vertical también tiene que ir positivo. El vector normal 2 también apunta hacia arriba, por lo que el siguiente término también tiene que ir positivo con su respectivo ángulo y la función trigonométrica seno. Y por último tenemos el vector del peso que apunta hacia abajo. Es por eso que debe de ir con un signo negativo. Y todo eso lo igualamos a 0, ya que el sistema está en equilibrio. Despejamos la ecuación para que la constante quede del lado derecho y queden los términos ordenados con respecto de la ecuación 1 y la ecuación 2. Quedamos únicamente con las constantes para armar nuestro sistema de ecuaciones y poderlo meter a una calculadora que nos dé solución a nuestro problema. Yo en lo personal ocupo mucho esta calculadora que se llama Matrix Calc, Matrix Calculator, en la opción de solución de sistemas de ecuaciones lineales. Lo único que hago es pasar las constantes que corresponden a mi sistema de ecuaciones, le doy aquí en resolver y tiene varias opciones. Por ejemplo, puedo solucionar por método de Gauss, Gauss-Jordan, regla de Kramer, método de la matriz inversa. En este caso simplemente utilicé el método de Gauss. Aquí me da una breve descripción de los pasos a seguir para poder solucionar mi sistema de ecuaciones. Y acá finalmente obtengo las respuestas de mi problema. La primera coordenada corresponde al vector normal 1 y la segunda coordenada corresponde al vector normal 2. Al resolver este sistema de ecuaciones podemos obtener como resultado estas fuerzas normales.